el vigilante nocturno del supermercado. Raúl siempre había sido un hombre solitario y acostumbrado a trabajar en los rincones más oscuros de la Ciudad de México. Como vigilante nocturno, había visto de todo, pero nunca había enfrentado algo como lo que le esperaba en el viejo supermercado de la colonia Doctores. Un lugar que, aunque moderno en apariencia, tenía un aire opresivo que pocos sabían explicar. Era un edificio grande y antiguo, donde las paredes parecían susurrar historias que nadie quería escuchar. Algunos empleados bromeaban sobre sucesos extraños, pero todos se aseguraban de salir antes de que oscureciera. Nadie quería quedarse después de las 10 de la noche. Nadie, excepto Raúl, quien había sido contratado para cubrir el turno de noche. La primera semana transcurrió sin incidentes. Raúl patrullaba los pasillos vacíos bajo la luz titilante de las lámparas fluorescentes, revisaba las cámaras de seguridad y de vez en cuando escuchaba el distante rugir de los autos en la calle. Pero una noche, todo cambió. A las 2 de la madrugada, la hora en que el mundo parece detenerse, Raúl estaba sentado en la sala de monitoreo, observando las cámaras de seguridad cuando algo llamó su atención. En la pantalla de la cámara que vigilaba la sección de herramientas había un hombre. Estaba de pie, con la cabeza baja, vistiendo una gabardina oscura, vieja y empapada, como si acabara de salir de una tormenta. No era un cliente, y mucho menos un empleado. Confundido, y con el corazón acelerado, Raúl tomó su linterna y se dirigió hacia la sección donde había visto al hombre. Los pasillos, iluminados solo por la luz de emergencia, parecían más largos y extrañamente distorsionados. Mientras caminaba, el silencio absoluto lo rodeaba, roto solo por el eco de sus propios pasos. Al llegar a la sección de herramientas, no había nadie. El hombre había desaparecido sin dejar rastro. Raúl se detuvo un momento, barriendo el área con la luz de su linterna, pero todo parecía en orden. Justo cuando estaba a punto de regresar a la sala de monitoreo, escuchó un ruido. El chirrido de un carrito de supermercado que se movía solo. El sonido provenía de la sección de alimentos enlatados. Raúl avanzó lentamente hacia allí. El chirrido se volvía más y más fuerte. Al llegar, vio el carrito estaba lleno de latas que se movían ligeramente, como si alguien acabara de dejarlo. Sin embargo, no había nadie más en el pasillo. El ambiente cambió de repente. Un frío insoportable inundó el lugar, y Raúl sintió un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera oprimiéndolo. Giró la cabeza instintivamente, y ahí estaba de nuevo el hombre de la gabardina, parado al final del pasillo. Esta vez, su rostro era visible bajo la tenue luz. Era pálido, con profundas ojeras y ojos vacíos, carentes de vida. El hombre comenzó a caminar lentamente hacia Raúl, sin hacer ruido alguno. Raúl retrocedió, incapaz de apartar la vista. El aire se volvió espeso y el sudor frío comenzó a correr por su frente. Trató de hablar, de gritar, pero su voz no salió. Los pasos del hombre resonaban como ecos lejanos, pero cada vez más cercanos. Raúl, temblando, levantó la linterna y la dirigió hacia el rostro del hombre. En ese instante, vio algo aterrador. El hombre no tenía sombra. Raúl dio media vuelta y corrió lo más rápido que pudo, pero los pasillos parecían interminables. Mientras huía, escuchó un sonido que le heló la sangre. Una risa ronca y espeluznante que resonaba por todo el supermercado. No importaba cuánto corría, el eco de esa risa lo seguía de cerca, como si el hombre estuviera justo detrás de él. Finalmente Raúl llegó a la salida de emergencia. Forcejeó con la puerta, pero no se abría. A su alrededor, las luces comenzaron a parpadear y de repente se apagaron por completo. Quedó sumido en la oscuridad absoluta. El sonido de pasos pesados se acercaba lentamente desde los pasillos, y Raúl supo que el hombre estaba cerca. Demasiado cerca. Sintió una presencia detrás de él, y un aire frío recorrió su cuello, como si alguien estuviera exhalando sobre su piel. Raúl se giró lentamente, y allí estaba el hombre de la gabardina, a solo unos centímetros de su rostro. Pero esta vez, su expresión había cambiado. Sus ojos estaban llenos de odio, su boca torcida en una mueca grotesca, y de su garganta emergía un susurro gutural y distorsionado. «Sal de mi lugar». Antes de que Raúl pudiera reaccionar, el hombre levantó una mano huesuda y la extendió hacia él. El frío fue tan intenso que Raúl sintió como si todo su cuerpo se paralizara. En un último esfuerzo desesperado, empujó la puerta de emergencia con todas sus fuerzas y de alguna manera logró abrirla. Cayó al suelo exterior, jadeando y temblando. El supermercado quedó en silencio detrás de él, pero el eco de aquella risa ronca aún resonaba en su mente. Raúl no volvió a trabajar allí.
y nunca supo quién o qué era aquel hombre, pero los empleados siguieron hablando de él. Algunos dijeron que el fantasma era un antiguo vigilante que había muerto en un accidente dentro del supermercado y que desde entonces su espíritu permanecía atrapado, esperando a los que se atrevían a entrar en su territorio. A partir de esa noche, el supermercado quedó marcado por una sombra oscura, y quienes pasaban cerca a altas horas de la noche decían que a veces, si miraban a través de las ventanas, podían ver a un hombre de gabardina parado entre los pasillos, observando, siempre observando. Si la historia te gustó, regálame un like y suscríbete al canal.